Hoy es un día sumamente especial. Hemos podido oír alabanzas hermosas. Hemos podido celebrar la Santa Cena virtualmente por primera vez que lo hacemos. Y estamos entrando en una temporada donde no podemos dejar pasar lo que significa para nosotros como cristianos, como es la Semana Santa. Esa semana donde celebramos todo el amor y el sacrificio que Cristo hizo por nosotros hasta el punto de ir a la cruz y después resucitar por nuestros pecados y vencer a la muerte. Por esa razón, hoy quiero traer un tema y le he llamado Mira, tu rey viene hacia ti. Y lo estoy basando en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Y cuando nosotros estamos hablando de esa porción, sí, esa es la porción donde Cristo cumple precisamente en un domingo como hoy lo que era el hecho de entrar en Jerusalén, una promesa que había dado, y es el inicio de todo un tiempo, de un proceso donde lo llevó al sacrificio máximo como es la cruz. Quiero que veamos lo que dice Zacarías. Dice la palabra del Señor: alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, oh pueblo de Jerusalén. Y quiero que hagamos énfasis, si lo estás leyendo conmigo en la pantalla: mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso, pero es humilde, montado en un burro, montado en la cría de una burra. Entonces, cuando nosotros normalmente leemos esto, la gente celebra en todas las tradiciones cristianas a nivel de todo el mundo lo que es la llegada de la entrada de Jesucristo a Jerusalén. Pero algo que muchas personas no hablan o no consideran, sino que mencionamos cómo Cristo entra como el Rey y se presenta como el Señor de señores, hermoso, y gloria a Dios por eso. Pero en esta historia no es el inicio, es toda una historia, es todo un proceso. Y esta fecha es una fecha muy, muy, muy importante. Es una fecha donde se estaba celebrando lo que es la Pascua. Aproximadamente unas 2 millones de personas estaban en ese momento visitando para celebrar, porque la tradición era que la gente, aún los forasteros o los judíos que habían salido de sus países como emigrantes, volvían para estar en el templo, practicar la Pascua, la fiesta que precisamente conmemora lo que era la liberación de Dios cuando el ángel de la muerte pasa ante el pueblo de Egipto, y el pueblo de Israel es liberado. Y cuando ellos son liberados por el sacrificio de un cordero, el Señor les pone que tienen que celebrar esta Pascua por el resto de su vida, recordando que un cordero y que Cristo, Dios, que es la representación de ese cordero, iba a venir algún día. Es algo muy hermoso en lo que tiene que ver con la conexión y la parte en que podemos ver que esa promesa de Cristo venir por nosotros estaba presente desde el inicio de Dios tratar con el ser humano y tratar con su creación. Ahora, cuando estamos hablando de 2 millones de personas, están sucediendo varias cosas que nosotros tenemos que entender antes de que yo pueda entrar en lo que es el tema. Lo primero es que los judíos están en ese mes de celebración de Pascua, que se llama Nisi, y cuando los judíos están en ese evento de celebración de Pascua, es precisamente el día cuando Jesús entra, la fecha cuando las personas tienen que elegir a un animal para ser sacrificado. Ellos llegaban a Jerusalén, compraban el animal, tenían que poner sus manos sobre el animal, santificarlo, reconocerlo como lo más puro, llevarlo ante el sacerdote, ser sacrificado, y de esa manera ellos recibían lo que se llama la expiación o el perdón de sus pecados a través del derramamiento de sangre. Qué casualidad que el día que se celebra la selección de los animales para el sacrificio es el día cuando Jesucristo precisamente viene a entrar para derramar su sangre y entrar en ese proceso donde iba a llegar a la muerte de la cruz y morir por toda la humanidad. No es una casualidad. Las fechas, los momentos, la forma en que Jesucristo precisamente se está manifestando revela lo que era precisamente ese amor y la forma en que lo hace. Miren lo que dice el libro de Mateo, hablando acerca de este cumplimiento. Jesús estaba en el centro de la procesión sobre un burro, y su mamá era un burro pequeño.
Dice, y Jesús estaba en el centro de la procesión y toda la gente que lo rodeaba gritaba, alaben a Dios por el Hijo de David. Y lo que está ahí sobresaltado, me gustaría que por favor pongan mucha atención a lo que dice. Dice, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Alaben a Dios en el cielo más alto. Y la gente estaba agarrando literalmente hojas, ramas, palmas, y la estaban tirando sobre el Mesías para que él caminara sobre ellas. Esa era una manera precisamente de reconocer su realeza, y esto habla de él como rey. Lo están reconociendo como una persona. Si usted lee en este capítulo, en los siguientes versículos, la gente se preguntaba, ¿y quién era esta persona? Imagínense, 2 millones de turistas visitando Jerusalén para cumplir con lo que era precisamente la Pascua. Y Jesucristo que está entrando, todo el mundo se está preguntando, ¿quién es este personaje? Todo el mundo reconoce su realeza, su grandeza y todas las cosas que él está. Pero miren qué interesante, porque esta misma gente, y ahí dice bendice en la porción que leímos, en otras versiones utiliza su término de repente de su raíz original, que es Hosana, y la gente gritaba Hosana, Hosana, que es bendice, bendice, y exaltándolo a él. Y cuando están diciendo Hosana, esa misma persona, mucho más adelante, son las mismas personas que están diciendo crucifíquenle. Y el concepto que yo quiero traerle es que así como para muchos importa la forma en que se inicia algo, en los procesos no es solamente el inicio lo que importa, sino también lo que es el mantenimiento y cómo se termina en la historia. Yo me recuerdo cuando yo estaba muy joven que había salido de trabajar en una zapatería, estaba mis 13 años, mis padres me permitieron trabajar y después me puse a buscar un trabajo con una señora y al principio me sentí muy ilusionado, muy contento, pero la experiencia fue terrible. De igual forma, hay momentos que hay cosas que son muy buenas, pero lamentablemente no puede ser por parte de alguien o puede ser por parte nuestra, de alguna forma no se mantiene o no se cumplen las cosas que deberían darse y terminamos rompiendo o fallando o de repente ofendiendo, y en esos procesos se termina mal, o en medio de todo lo que está sucediendo de alguna manera no llegamos, ni siquiera se termina, sino que a veces no llegamos. Y lo importante no es solamente iniciar o comenzar, es también llegar. Por eso Jesucristo dijo, el que perseverare. No está hablando solamente de aquellos que comienzan en el Evangelio, sino aquellos que se mantienen. Y no es solamente mantenerse hasta el fin, que llegue hasta la etapa final, esos serán salvos. Entonces, nosotros tenemos que aprender de esta historia, porque aunque muchos viven celebrando el inicio, hoy yo quiero hablarles de lo que es un total. Y específicamente les voy a hablar de ese concepto, pero quiero hablarles de 3 características de Jesucristo. 3 características que revelan quién es Jesús según la profecía que acabamos de leer. La primera es que cuando dice Jesús está hablando porque reconocemos que Él es justo y lo presenta de una manera muy clara, muy definida. Ahora, ¿qué es justo y por qué es justo? Es justo porque Él viene a nosotros. Y eso es lo primero que vamos a comenzar a hablar de este punto. Él es justo porque Él viene a nosotros. Es imposible, oigan lo que les estoy diciendo, es imposible, humanamente hablando, que nosotros tengamos acceso a Dios. No tenemos el alcance, no tenemos la forma, la manera de poder llegar a la estatura de Dios. La misericordia, la gracia, la santidad, todo lo que Él es. Nosotros somos humanos, limitados, con vidas que tienen fin en esta tierra. ¿Cómo podemos alcanzarle? Por eso cuando la palabra del Señor dice, Él viene a nosotros, es un acto de justicia. La mejor forma de explicarlo es cuando yo era niño, me recuerdo antes de entrar al primer grado, que yo vivía jugando a veces con pelotas y cosas, y un día un muchacho bastante alto agarró la pelota, la levantó y la tenía bien en alto. Y yo saltaba para agarrarla y no había forma de que pudiera alcanzarla. No sé si alguna vez alguien ha hecho esta cosa contigo. Y yo llegó a un punto donde me desesperé, empecé a llorar. Todos mis compañeros también de clase querían la pelota y este hombre estaba en el medio solamente con la pelota puesta así en la mano, sosteniéndola. Y nosotros saltando, y como éramos tan pequeños, no podíamos llegar.
Ahora, eso pasaría si Dios toma una posición en donde, sabiendo nuestras limitaciones y sabiendo de que nosotros estamos perdidos, que lo que es la paga del pecado es muerte y que no va a haber ninguna reconciliación con Él ni había forma humanamente después del pecado del ser humano, de que Él hubiera mantenido esa postura y nosotros nunca hubiéramos alcanzado su gracia. Pero en su justicia, que nace del amor de Dios y que precisamente es una manifestación de ese amor, Él baja la mano y permite que nosotros tengamos acceso a la misericordia de la gracia. Por eso Jesucristo tuvo que despojarse y Él lo hace de una manera donde se acerca a nosotros, se hace ser humano. Esto es un concepto que cuando nosotros entendemos quién es Dios, va contra cualquier razonamiento, porque en nuestro orgullo, en nuestro odio, en nuestras limitaciones, en nuestras fallas como seres humanos, nosotros no haríamos eso para alcanzar y considerar a otro ser que de repente se considera inferior. Mira cómo destruimos nuestro propio ambiente y la fábula y los animales, el reino animal. Porque de alguna manera no tenemos esa compasión. Pero esto lo hace Dios como un acto de justicia. Y el primer acto de justicia lo manifiesta cuando le dice al pueblo en la profecía de Zacarías y cumpliéndose también en el libro de Mateo y en los diferentes evangelios, cuando dice: alégrense porque te está viniendo a ti, a ustedes, precisamente Dios, el Rey. Ese es el primer punto. El segundo punto de este primer hecho de que Él es justo es que la justicia de Dios busca la paz y reconciliación salvífica nuestra. ¿Qué quiere decir esto? Como la paga del pecado es muerte, Jesús pudo tranquilamente venir de una forma de castigo, pero en su justicia no tan solamente se nos acerca. Por ejemplo, si alguien comete una falla, mi justicia, si yo estoy puesto como juez, como policía o como alguien que es afectado por lo que esta persona está haciendo, la justicia me va a llevar a tratar de castigar aquel acto errado que se está haciendo. Y si yo me acerco precisamente para castigar. Ahora, la imagen que está presentando esto transforma, y dentro de un momento lo voy a explicar un poco más con los siguientes puntos, transforma el concepto o aquello que Dios debería estar viniendo como un Dios de juicio, de condenación. Y ahora podemos entender de que esa justicia lleva a Dios a tomar una posición donde viene en misericordia. Y esto es una cosa que es grande, porque entiendo de que cuando me le acerco a Dios, a pesar de mis fallas, la misericordia de Dios es la que se está manifestando. Y ahora llegamos a lo que es el segundo punto. Porque la palabra que dice ahí, dice es que Él es justo y dice y es victorioso. ¿Qué implica la palabra victorioso? En el hebreo la palabra es yashá. Y cuando hablamos de yashá, estamos hablando de que sí, es victoria. Es cuando una persona termina una batalla y sale victorioso, sale vencedor en esta batalla. Pero también significa salvador. ¿Y cómo que salvador? Que hay una diferencia entre esa palabra salvador. Sí, porque es una persona que es liberada. La mejor forma de explicarlo es una persona que es liberada, que es salvada de una circunstancia. Cuando Jesucristo viene como Salvador, no está diciendo que Él está siendo liberado. Él está viniendo como una persona que viene a liberarnos a nosotros. Por eso el término, el título de Salvador o de Libertador. El que viene a darnos a nosotros la victoria. Entonces, oír el término de victoria implica de que Él viene a interactuar con nosotros, a ser una persona que viene a protegernos y a sobreguardar nuestras vidas del castigo que el pecado precisamente venía a traer sobre nosotros. Esto es una imagen distinta, porque si nosotros hablamos de Dios como rey o el concepto humano de lo que es un rey que viene a tratar de recuperar aquello que ha perdido, no va a venir en las buenas, ni va a venir a tratar de restaurar las cosas con una reconciliación, sino que viene a buscar lo que es a su favor, con todas las de ganar y sin pensar en nadie. Pero aquí Dios está cambiando la manera de pensar. Uno de los problemas de las personas
que estamos dentro de la iglesia y que a veces nombramos a Cristo como nuestro Señor, es que no manifestamos esa misericordia. Y a veces nos gusta, como jueces, cortar y medir, pero nadie se pone en el lugar de las otras personas. Cuando Jesucristo descendió a tomar nuestro lugar, a morir por nosotros en la cruz, cuando dice la Biblia que Él se despojó, lo estaba haciendo para nosotros ser liberados de aquello que es la condenación. Pero cuando se nos entrega a nosotros la oportunidad de perdonar, de ayudar a alguien, de poner en práctica lo mismo que estamos recibiendo de Dios, de alguna forma nos cuesta hacer eso. No podemos. Y eso es lo que precisamente aquí es importante que podamos ver. No es solamente el iniciar bien, es el de mantenernos. Entonces, tener que poder ver que la imagen de Dios, aquella que se está presentando sobre nosotros, es que Él es victorioso porque nos viene a traer victoria como libertador, como salvador. Y nosotros no somos liberados aquí en un momento, sino que es una continuación. Ante cualquier adversidad de la vida, Él viene precisamente a traernos a nosotros una liberación. Dios nos permite tener acceso por su justicia a la victoria que tanto necesitamos. Por eso dice que Él viene a traernos paz. En vez de la condenación o la paga del pecado, nos viene a traer paz. Para mí, esta segunda revelación de quién es Jesús, a mí me impacta, me mueve y me lleva precisamente a tratar de pensar cuáles son las áreas en las cuales de repente yo necesito reconsiderar para poder tener la victoria, para poder entender la forma en que Él es y que Él se refleje en mi vida, que Él se haga manifiesto en mi corazón. Eso de la victoria, miren cómo la justicia nos lleva a un Dios de victoria que nos viene, pero, y literalmente dice entonces en Zacarías, dice, pero a pesar de que es un Dios de justicia y que es un Dios de victoria, dice, pero es humilde. Y este es el tercer punto. Porque dice la palabra del Señor que es humilde. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es muy sencilla. ¿Cómo el Rey, que es Jesús, demuestra su humildad? Ahora, muchos de ustedes, así como de repente yo lo hice por mucho tiempo, hasta que me tocó sentarme y tratar de entender lo que es el plan mayor. Miren, yo he oído tantas historias en esta época donde se basan más en el burro, donde tratan de exaltar el hecho de la humildad de un burro y un rey sentado sobre un burro, y no entendemos cómo realmente se manifiesta la humildad. ¿Usted piensa de que la imagen de Jesús sentado en un burro es lo que lo hace humilde? De que de repente el hecho que Él esté en esa posición es lo que lo hace a Él realmente ser así? Mira, la verdad, no. Porque un rey o una persona se monte en un carro viejo o de repente no tenga problema de estar sentado en un vehículo, eso lo va a trasladar de un momento a otro. La humildad no se mide por el vehículo con el que uno se está movilizando. Cuando habla de humildad, y yo quiero que saquemos ese concepto del burro. El burro tiene un simbolismo y lo voy a explicar para que usted lo pueda entender. Cuando nosotros hablamos de reyes y normalmente hablamos de un rey a tratar de recuperar aquello que se ha perdido, viene con violencia. Y el animal que se usaba para la batalla no es un burro, es un caballo. Para los judíos, aquellos que son reyes y de realeza, montarse en un burro no era una vergüenza. Al contrario, los reyes utilizaban burros. ¿Cuándo utilizaban un burro? Cuando iban a visitar a una familia o a un amigo. Iban en son de paz. Cuando alguien iba en un caballo y llegaba de repente con muchas otras cosas en pro de alcanzar su beneficio, era precisamente con agresividad y era precisamente en términos de guerra. La pregunta aquí clara es esa. La manifestación de Jesús
No tiene que ver porque sea el burro como un animal de humildad, sino que Él está llegando en la amistad para destruir aquellas cosas que en la soberbia del ser humano se alcanza con violencia y con batalla, donde a veces se quiere cambiar a la persona, no amando o de repente teniendo misericordia, sino a la fuerza y dándole ultimatos, donde si la persona no cumple con lo que uno le pone, entonces viene aquel latigazo o de repente viene aquella actitud de destrucción. Más adelante lo vamos a leer, donde vamos a poder apreciar en el libro de Zacarías cómo la palabra del Señor nos enseña el concepto por el cual Cristo vino en un burro, porque vino como un amigo para que todos aquellos que lo estuvieran recibiendo puedan tener acceso a Él. Y esto es algo hermoso, esto es algo precioso. La humildad que está revelando Dios es la humildad de despojarse de aquello que por su rango, por quién es su derecho. Dice la palabra del Señor de que Él no le importó el hecho de ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, se humilló. Y esta es la forma en que precisamente estamos hablando cuando Él viene en un burro. Sí, yo he oído historias del burro hablando y contando, y qué lindo que a la gente le encante enfocarse en un burro. Pero el enfoque del burro es simplemente la actitud. No era el burro, era que llegaba como un amigo, no como un guerrero. Y eso cambia el concepto. Porque cuando yo voy con vamos a ponerlo de esta manera, un carro blindado y con armamento a visitar a alguien, yo no puedo decir que vengo con buenas intenciones. Pero si yo vengo como un amigo, de repente en mi carro de diario, de uso, y me siento a la mesa, eso cambia completamente la relación. Por eso esta entrada de Jesucristo y la forma en que las personas estaban reaccionando ante Él cambia lo que era el concepto. Vamos a leer en Zacarías lo que le estaba hablando para que podamos ver lo que la palabra dice. Dice, quitaré los carros de guerra de Israel. Oigan que no está hablando de batalla, está diciendo quitaré los carros de guerra y los caballos de guerra de Jerusalén. Repito, los caballos son simbolismo de guerra. Destruiré todas las armas usadas en batalla y tu rey traerá paz a las naciones. Su reino se extenderá de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra, debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, y esto lo dice antes de que muriera en la cruz, yo liberaré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Y esto es un concepto de aquella época, de personas quienes eran llevadas a morir sin agua en pozos, donde debería haber agua, pero eran echados ahí a morir. Dice, regresen al refugio, ustedes prisioneros, que todavía tienen esperanza. Hoy mismo prometo que les daré 2 bendiciones por cada dificultad. ¿Tú te imaginas lo que el Señor está diciendo? Está diciendo que por cada momento difícil que tú vas a vivir, Dios te está trayendo a ti una bendición, una victoria. Entonces, si conectamos la revelación de Jesucristo como, primero, como ese rey que se presenta y dice soy justo, y no una justicia de castigo, sino una justicia de misericordia. Y luego se presenta como un Dios victorioso que te está rescatando de los conflictos que tú estás llevando en esta humanidad, en esta tierra, en las dificultades que estamos viviendo. Ahora dice, por cada dificultad, 2 bendiciones. Y luego te dice que en ese pacto de sangre que todavía no se había manifestado, y Él está destruyendo todo lo que viene con guerra, y habla de la humildad, porque el tener misericordia y llegarse a los que son sus prisioneros para darle amor y hacerlos iguales es un acto de humildad. La pregunta que me gustaría hacerte hoy es, ¿cómo nosotros demostramos nuestra humildad ante el Señor? Sabes, cuando Él estaba entrando, la gente comenzó a romper palmas y empezaron a traérselas, por eso le llaman Domingo de Palmas.
Lo que muchos de nosotros no entendemos es que las palmas son un significado de prosperidad. Porque las palmas son comunes en los lugares donde hubo agua, aunque las conseguimos en lugares desérticos. Pero normalmente un lugar desértico es un lugar donde hubo mucha agua y de alguna forma ya no hay. Y cuando ellos arrancaban las palmas y se las estaban presentando, las palmas que representan prosperidad, que representan precisamente aquellas cosas que son, como les digo, tienen un significado muy alto. Esto que les estoy hablando también se ve aquí en Los Ángeles. Porque las palmas de Los Ángeles, así como las de Florida o de cualquier lugar que de repente se considere que es bastante elevado o bastante alto, para poder demostrar su, vamos a decir, su prosperidad, al punto que una palma puede costar $50,000, $70,000. Y si miran esta foto, por ejemplo, no hay un lugar en las calles de Los Ángeles donde usted no consiga esa pomposidad, donde se ven esas palmas elevadas. Esos son conceptos precisamente humanos de decir nosotros hemos alcanzado. Y lo que se reveló en ese momento era un acto de humildad donde se reconocía a Jesús como el rey y se doblegaban aquellas cosas. Yo me pregunto cómo Los Ángeles está siendo doblegado en este momento ante esta crisis. Yo me recuerdo cuando septiembre 11 pasó, que muchos han olvidado, y muchos jóvenes hoy en día ni se recuerdan porque ni habían nacido. Cuando al siguiente día, y yo estuve en Nueva York cuando esto sucedió, y me tocó servir a personas víctimas y trabajar con personas que precisamente experimentaron esta condición. Y yo me recuerdo que todo el mundo reconocía a Dios, todo el mundo se humillaba ante la presencia del Señor y todo el mundo decía, bendice a esta nación. Qué triste que para a veces doblegar nuestras palmas, nuestro orgullo, tenemos que pasar por momentos difíciles. Hoy en día yo miro a tantas personas quienes en medio de su desesperación reconocen, aún aquellos que de repente en un momento llegaron a negar a Dios por la bendición y la prosperidad que tenían. Ahora están doblegándose y diciendo sí, reconozco que Dios existe. ¿Cómo nosotros reconocemos eso? Por eso lo importante no es comenzar, lo importante es poder llegar. Quiero llegar a la conclusión ahora. Y antes de traerles los 3 puntos finales de esta conclusión, quiero que sepas que exactamente después del versículo 12, en el capítulo 21 de Mateo, inmediatamente Jesús se enfrenta con una situación complicada. Entra al templo donde están haciendo sacrificios y él viene precisamente a hacer el último sacrificio y consigue que han hecho del templo una guarida de ladrones. Y empieza a voltear las mesas y a sacar a todos estos ladrones. Ahí ya se echó enemigo a la gente. Después inmediatamente maldice a la higuera. Y la higuera precisamente representa a ese pueblo que él vino a buscar. Sin haber terminado el capítulo, encontramos de que es desafiado la autoridad que tenía como Jesucristo. Lo desafían. ¿Con qué autoridad tú haces estas cosas? ¿Quién eres tú? Y por último, en ese mismo capítulo, comienza a hablar de 2 hijos. Uno que cumple y el otro que no. Y les pregunta, hablando precisamente de que los que la gente odia y desecha serán los que él va a alcanzar. No es nada más iniciar. No es nada más ahora que estamos en este momento de crisis poder acercarnos a Dios. Este día de Palma nos recuerda el reconocer, el entender lo que significa. Por eso, 3 puntos te quiero traer hoy. Necesitamos, y esto es una cosa que tiene que ser permanentemente. Primero, necesitamos reconocer a nuestro Rey Jesús. Sobre todas las cosas, necesitamos reconocer que Jesús es nuestro Rey, que Él gobierna, que Él tiene dominio, que nuestras palmas, aquellas que levantamos muy en alto, son doblegadas ante la presencia del Señor.
tal cual como lo hicieron al inicio, diariamente, hasta el fin de nuestras vidas, nosotros tenemos que doblegar y romper aquellas cosas que nos están llevando lejos de Él. En este mismo concepto, el segundo, necesitamos recibirle con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. No nada más con una porción, no nada más con una parte. Tenemos que hacerlo con todo. Aquello que se levanta, que crece, que cuando la gente entra en una ciudad lo mira, wow, no. Las palmas son para ponerlas a los pies de Jesucristo. Todo lo que yo soy, todo lo que yo alcance es para traerlo a los pies de Cristo. Y lo tercero, necesitamos alabar y glorificar su nombre. Porque todo lo que recibimos y todo lo que tenemos es por la honra y la gloria de Jesús, por su amor y por su misericordia. Ahora, muchos de nosotros no entendemos de que lo que la gente gritaba a Jesucristo cuando estaba entrando, Hosana o bendito sea, está en los salmos. Estaban cumpliendo también otras profecías. Y Zacarías dice, cuando está entrando y da la profecía que cuando entrara el Mesías, entrara Jesús, iban precisamente a gritar eso. Hosana, bendito sea. Literalmente, bendito sea. Ahora, en el libro de Mateo, ya pasando el capítulo 2, 22, llegando al 23, Jesucristo llega a Jerusalén y está en una circunstancia donde está ya dolorido y sabe que va a morir y el dolor que tiene es muy grande. Y entonces Jesús dice, oh Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Pues te digo lo siguiente, no volverás a verme hasta que digas bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Ahora, puse esto sobresaltado porque es exactamente la misma frase que la gente dijo cuando él estaba entrando. Y la profecía aquí es, necesitan reconocer quién soy yo. Esto no solamente es para el pueblo judío o Israel, como muchas personas lo dicen. Esto es para toda persona que comienza con Jesús de una forma como los que gritaron Hosana y de repente terminan alejándose. La rabia, el enojo que tenía Jesús después de haber sido recibido, que volteó las mesas y ahora llega un punto, dice, he intentado, lo he tratado, pero no he podido. No he podido llegar a darte el amor que he querido a pesar de que he llegado con todo. Con la justicia, como Salvador, como victorioso y humilde. Porque nuestro orgullo no quiere doblegarnos diariamente. Un día está bien. Un día. Pero no toda una vida. Y hoy te quiero invitar. Te quiero invitar a que no sea nada más un día. O cuando las cosas están bien. Te quiero invitar a que perseveremos. A que en esta semana y en este tiempo que estamos de cuarentena, no te desesperes. No permitas que la desesperación te quite lo mejor de ti, sino que podamos mantenernos firmes hasta que Cristo vuelva, donde nosotros estemos glorificando su nombre diariamente y alabándolo y exaltando, diciendo bendito el que viene en el nombre del Señor. Dios te bendiga. Vamos a oír este hermoso cántico.